De terrorismos a terrorismos. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La bolsa, en primera instancia la de Ámsterdam, cuya gran sede fue terminada a mediados del siglo XVII en la Plaza Dam, de frente al banco y al edificio de la Oost-Indische Compagnie, en el siglo XVIII se consolida como el centro financiero preponderante, la institución especializada y permanente que realiza las operaciones que anteriormente se efectuaba en la última etapa de la feria, las que al interrumpirse y ser intermitentes no lograban consolidar las actividades cambiarias más sofisticadas. Para cuando y dónde, al ya no interrumpirse, adquieren dimensiones continentales. En lo que viene a ser el centro de reunión de por sí de comerciantes y banqueros, a los que se adosan sus empleados e intermediarios, agentes de cambio, corredores. Conforme los intercambios de la economía mundo colonialista se incrementa y aumenta su cuantía. Las funciones de los negocios y el manejo del dinero se van tornando más complejos. Operaciones sobre mercancías, cambios, participaciones, seguros marítimos se van sintetizando en las actividades de la bolsa, sobrepasando las actividades monetarias de los bancos. Cuando el dinero papel se extiende en títulos y deudas que se negocian en un mercado de valores apto para la concentración de capitales y la especulación con ellos, incluyéndose todo tipo de recursos con efectos de ganancia. Comenzando por la base, desde principios del siglo XVII, en que se inicia en Ámsterdam la bolsa de granos. Habiendo tenido antecedentes en Venecia y en Génova, principalmente en el comercio transatlántico y transoceánico, el que engrosa el mercado que en Ámsterdam se capitaliza como centro bursátil de la economía mundo, repercutiendo en las cantidades de las transacciones, pero lo nuevo en Ámsterdam es el volumen, la fluidez, la publicidad, la libertad especulativa de las transacciones. El juego se mezcla ahí de manera frenética, el juego por el juego. Y he aquí mencionado el aspecto estimulante de la especulación, la apuesta por ganar más dinero, dejando en segundo plano los intercambios y la producción, puesto que el juego de las bolsas por las acciones en manos de expertos suele asegurar cómodos ingresos. La práctica rutinaria y los sólidos haberes de los comerciantes cohesionados en el afán de obtener ganancias constantes y sonantes o en billetes certificados por la tesorería comenzarían en Venecia, proseguiría a la par en Génova, pero es en Ámsterdam en donde se acrecienta y perfecciona, convirtiéndose en una praxis preponderante, como la hace ver Fernand Braudel. Un buen barco es el que no paga, es decir, el que solo emite billetes. Un buen banco es el que no paga, es decir, el que solo emite billetes. Aunque originalmente no sean la emisión y el crédito la función preferente a realizar, el Banco de Ámsterdam se convierte en el templo del crédito merced al stock de mercancías que se almacenan en la ciudad, centro de concentración de toda Europa en el siglo XVII. Compra y venta, importar para exportar, comprar para revender, dinero que compra barato y se incrementa al vender más caro. El centro compra, el centro vende, el centro almacena, el centro acumula y el dinero realiza el deslizamiento por sí mismo en el desdoblamiento del comercio a la especulación. Y si Ámsterdam en el siglo XVIII ya no concentra las mercancías, aún sigue siendo centro financiero que posibilita las transferencias. En este juego, Ámsterdam sigue siendo la caja y los holandeses los banqueros de toda Europa. Entonces, el comercio declina, pero el capital perdura y se acrecienta. Se torna la manera cómoda de obtener abundancia, servicio de banca y de inversiones en el extranjero. Pasó antes de Génova, pasará después en Londres. Y en Nueva York, la fortuna de la aceptación. Si en Italia el dinero crediticio ya se había empleado desde el siglo XV, es hasta el XVIII que la transferencia implementada se revoluciona en resultas de la mayor acumulación de capital colonial atraído hacia Europa septentrional, haciendo posible la inundación de papel que ya es
4, 5, 10 o 15 veces la circulación monetaria del efectivo. Una inundación de papel que representa ya los sólidos haberes y las prácticas rutinarias de los comerciantes, ya lo que llamaríamos papel de colusión y los neerlandeses llaman Wisselruiters, no pudiéndose prescindir del todo de la auténtica moneda, no se puede ejercer la circulación tan solo con papeles. La base, a fin de cuentas, está sustentada en metálico. El zócalo del banco sigue siendo el edificio del cambista, que pasa del papel a la moneda en metálico y a la inversa. Y en eso, la capital capitalista es Central Bank, no faltándole dinero al contado. Todavía en 1723, Inglaterra había enviado a Holanda, entre plata y oro, 5.660.000 libras esterlinas. Cuando que unas décadas después el centro capitalista financiero se habrá desplazado a Londres, tiempo en el que la concentración holandesa ya no garantiza los activos, la riqueza real del sistema mundo, mas con las crisis, el papel dinero circula por doquier y se abarata. F. Braudel así lo enuncia y explica. Solo esta acumulación de capitales permite los juegos arriesgados del papel de pelota, el recurso fácil, automático, para todo negocio que parezca prometedor, a un papel que no garantiza nada. Así Holanda en el 18, Londres en el 19, Nueva York en el 2021. Ahora que infla el mundo con dólares chatarra, y ya se sabe que la globalización infla globos que se revientan. Tendencia que ya desde los años 70 se hacía notar. Por ello, lo capta el historiador. El hecho es que, en el mundo capitalista, los estados y a veces incluso empresarios o banqueros audaces han usado o abusado del derecho de acuñar moneda. En particular, el gobierno de Estados Unidos, que durante tanto tiempo ha inundado a otros países de dólares no convertibles. Todo consiste en tener bastante crédito y por ende poder, como para permitirse el procedimiento. Pero ¿en qué consiste ese poder? No cabe duda que es el poder esencial del capital, la concentración capital-dinero. Si 10 o 12 negociantes de Ámsterdam se reúnen para una operación de banca, entiéndase de crédito, en un momento pueden hacer circular por toda Europa más de 200 millones de florines en papel moneda, preferidos al dinero contable y sonante. No hay soberano que pueda hacer otro tanto. Este crédito es un poder que los 10 o 12 negociantes ejercerán en todos los estados de Europa con una independencia absoluta de toda autoridad. Como se ve, las sociedades multinacionales de hoy tienen antepasados. Arrancó con Holanda, recurre en la decadencia del imperio yanqui. La primer gran estafa, mefistofélico regalo. Pasando a ser Inglaterra y Escocia, en donde se alcanza la apoteosis del capital dinero, lo que comienza hacia fines del siglo XVII, una vez que el Banco de Londres fue fundado en 1694 como sociedad anónima, consolidándose así la llamada revolución financiera, que había comenzado en Holanda. Al principio se le asignó al banco únicamente la finalidad de hacerse cargo de un empréstito público y de emitir billetes bancarios, conocidos por Running Cash Notes, pero pronto hizo además muchas otras cosas: aceptar depósitos, comercial con metal precioso, como el Wisselbank de Ámsterdam, transferir dinero al exterior para el gobierno, aceptar y abonar letras de cambio pagaderas a los clientes, etc. En 1698 el banco tenía en circulación billetes pagaderos a solicitud por un valor de 1.340.000 libras esterlinas. En 1720 esa cantidad total había aumentado a 2.480.000 libras esterlinas. En conjunto, se estimaba que el valor total de los créditos en papel en circulación en la Inglaterra de principios del siglo XVIII era de alrededor de 15 millones de libras esterlinas, frente a un stock total de moneda y metal precioso de 12 millones de libras esterlinas. Las innovaciones financieras de la última parte del siglo XVII habían pues expansionado el stock monetario total de Inglaterra en un 25%, sin incremento equivalente de la cantidad de moneda efectiva, poniéndose Inglaterra a la cabeza de la revolución financiera. Y si el juego consiste en la búsqueda insaciable de ganancias empleando la especulación, no hay acumulación de capital colonial
ni generación productiva que logre saciar los apetitos de especuladores bancarios u de la bolsa. Mas un juego así tiene, como todos, ganadores, los menos, y perdedores, los más. Y en ello radica la sapiencia de los llamados tiburones especialistas en el juego de la acumulación monetaria, experiencia y audacia al actuar sin escrúpulos. Así como la casa gana, gana el propietario de bancos, lonjas, bolsas. Especulación al por mayor por el hacker, que asegura la multiplicación del dinero, prestándolo con interés. Y si el juego insaciable conduce a las crisis, ese es un caos de confusión. Es en ese caos de confusión cuando los auténticos tiburones realizan las más elevadas ganancias, como cuando los bancos de peces han sido asustados y entrando en pánico se dirigen al hocico dentado de los escualos. Como secuencia de la cabalgata de los jinetes del apocalipsis, cual consecuencia de ominosas guerras, la gran deuda de las monarquías absolutistas se convierte en el detonador de la primera gran crisis financiera. Que el rey Sol de Francia muere en 1715, dejando a su pueblo en la miseria, la multitud de trabajadores desposeídos que a fin de cuentas se ven condenados a pagar con los excesivos impuestos las deudas del Estado, lo que significa que los pobres de la tierra, trabajadores comunes y corrientes, pasan a pagar los hurtos, dispendios y excesos consumados por los nobles dirigentes y la creciente burguesía. Y en los tiempos de tribulaciones, las malas cosechas no faltan, acompañando la cabalgata apocalíptica. Y si el duque de Orleans se convierte en regente de Francia, dada la minoría de edad del delfín, para remediar la situación del duque, le confió a un aventurero escocés la conducción de la economía nacional. Gran embaucador debió ser este gentil hombre de nombre John Law, quien había huido de la isla tras de matar a una persona en un duelo, pasando por los Países Bajos, lugar en donde realizó un aprendizaje express de negocios financieros, consistiendo en una praxis intensiva en los más afamados casinos europeos, gracias a lo cual y a su innegable carisma y verbo, supo convencer al duque regente de Orleans de que el problema tenía solución, lo cual consistía en que el Estado francés efectuara la necesaria conversión del sistema monetario poniéndose a tono con la revolución financiera, incluyéndose un sistema fiscal más amplio e incisivo, pues es la garantía de que se apropie la riqueza que respalde el juego y la circulación monetaria acrezca. John Law tenía ínfulas de reformador de un sistema monetario de creciente relevancia en la Europa moderna, implementándose el uso de papel moneda como varita mágica y o llave de las riquezas reduplicadas, pero con el juego de la inflación ficción, obteniendo permiso para fundar el nuevo Banco General, habilitado para emitir billetes y realizar servicios financieros. El propio duque de Orleans le aportó 1 millón de libras francesas y determinó que los pagos de impuestos al tesoro fuesen admitidos en billetes impresos por el banco recién inaugurado, con lo que en 2 años, de 1716 a 1718, el capital considerado era de 10 millones de francos, pasando a convertirse en el Banco Real con sucursales en el interior del país, viniendo a ser lo relevante de la historia el que Law obtuvo el control total del sistema monetario francés. Aunado a lo cual, obtuvo la concesión de la Compañía de Occidente, la Compañía del Mississippi, a la cual procedió a convertir en una sociedad anónima, cambiando acciones de un valor nominal de 500 libras francesas por billetes gubernamentales a corto plazo y reduciendo el interés sobre la deuda. De hecho, estaba convirtiendo parte de la deuda nacional francesa en acciones de su compañía, siendo capaz de fusionar a la Compañía de Occidente con la de Oriente, realizando maniobras monetarias que inflaban los valores nominales, más sin apoyo real para sus cotizaciones, puesto que el valor real proporcionado por la extracción comercial era nulo, sobre todo en Occidente. La Compañía del Mississippi era una quimera yerma, por lo que a Luisiana mandó Law a colonizar a presidiarios, prostitutas, huérfanos y aventureros incapaces de hacer producir, en el sentido colonialista del término, succionar para la metrópoli. Lo que no era obstáculo para que el efecto ilusión causado al inflar las acciones y multiplicar las emisiones, proporcionando ganancias de al 1000% en 6 meses.
La propuesta implicaba una primera forma de monetarismo grosero. Se trata de estafar no a unos cuantos, sino al pueblo entero. Si el comercio dependía del dinero, pues había que crear un excedente del numerario para acabar su escasez, cantidad que nunca sería acumulada ni podía nunca escasear. Dinero fácil, dinero incontable e interminable. Multiplíquese el papel moneda respaldado por el Estado. Ah, pero quien debe encargarse de la emisión de los billetes debe ser un banco privado. El banco tuvo un éxito inmediato. Sus billetes reunían las ventajas de la fijeza del valor y de la comodidad. Un decreto promulgado el 10 de abril de 1717 ordenaba que los recaudadores de contribuciones los aceptaran como pago y los cambiaran por dinero en metálico. Con lo que el canje, la transacción regulada, que es la tranza estipulada entre gobierno y capital, se legitima y el prestidigitador realiza el truco, convirtiendo en efectivo el dinero, recurso fetichista apto para apropiarse de las riquezas del reino y concentrarlas en las arcas públicas, de donde las expropiará el gran usurero. En lo que además de la consabida explotación de los trabajadores locales, el éxito de la gran apropiación que posibilita la gran estafa radica en que no hay por qué cansarse de decirlo en el subcontinente, la acumulación colonial, atrayéndose así de las diversas periferias a sus centros, en círculos concentros que parten de la capital capitalista y su barco central y crecen y se expanden por el mundo cual oleadas coloniales y su intensificación del tráfico marítimo o los 7 mares en intensidad dinámica, centrífuga, centrípeta, pirateándose la productividad de pueblos subordinados en el sistema mundo.